La solicitud muy amablemente. Créanme que yo inclusive hoy no iba a venir, pero me vieron que ayer estaba mucho más enferma, no voy a subir tanto el tono de la voz, entonces por favor también voy a asistir conmigo. Entonces, ¿cuál es la función principal del sistema urinario? ¿Qué se acuerdan? ¿Creen? ¿Excreción de qué? Orina. Muy bien, de toxinas, pero a través de la orina. ¿Por qué puntualizo? Porque el digestivo también tenía excreción como función a través de la materia fecal. Por lo tanto, el órgano principal va a ser el que produzca la orina. Y por eso es que el órgano principal del urinario van a ser los riñones. Los demás la van a almacenar, la van a expulsar, la van a comunicar entre ellas, son más tubos. Entonces, los otros son accesorios que en orden desde los riñones hacia el momento en que se excreta serían los uréteres. Otra anotación, a veces de vez en cuando algún profesor de pronto dirá uréter. Eso no es correcto porque gramaticalmente ya ven dónde está la tilde. Es uréter, con acento ahí. Entonces tratemos de decir bien la palabra. Luego vienen al reservorio de la orina, que es la vejiga, y finalmente se expulsan por la uretra. Entonces vamos a empezar obviamente con los riñones, con la función principal, que es la producción y todo lo que tenga que ver con la excreción de productos a través de la orina. Pero como vimos en otros sistemas, a pesar de que esa es la más importante, siempre tenemos funciones accesorias. Ay, que el doctor Ananías no ha visto mi correo, pero doctor, por favor. Mire bien. Póngase acá. Gracias. Bueno, diga que no Entonces, además, tiene una porción que contribuye al sistema endocrino, que producir algunas hormonas, porque ¿qué pasa con el riñón? Para yo producir la orina, ¿de dónde la voy a producir? La voy a producir de filtrar la sangre. Y primera cosa para poder filtrar la sangre, toda la sangre que tenemos en nuestro cuerpo es que llegue un gran volumen de sangre. Entonces necesito hormonas que me ayuden a filtrar, a regular qué tanta sangre llega, si necesito filtrar más, filtrar menos, producir más orina o menos. Y la manera más rápida de hacerlo es mediante hormonas precisamente que liberen ese sistema circulatorio. Entonces, muchas de las hormonas que va a liberar el riñón van a contribuir a regular ese flujo que le llega al riñón, o qué sustancias le llega al riñón, que se llama el flujo sanguíneo para ese pedacito de riñón. Entonces va a liberar hormonas. ¿Qué otro? Como estamos filtrando desechos, sí, muy bien, excretamos desechos, también corremos el riesgo, yo digo que es como un colador, de que no solamente pasen desechos, sino que se pasen nutrientes que no deberían ser expulsados, o que deberían ser expulsados en muy poquita cantidad. Una de esos nutrientes o sustancias es la glucosa. Entonces yo puedo regular en el riñón, como el riñón es un colador, que me saque más glucosa, si tengo mucha en sangre, por ejemplo, o que no elimine tanta si tengo poquita glucosa en la sangre. Entonces lo primero que va a ayudarme es a concentrar, a mantener o a regular los niveles de glucosa en sangre y obviamente también los niveles de glucosa en orina. Otra sustancia que nos ayuda mucho a regular el paso son moléculas pequeñitas, moléculas tan pequeñas que son cationes o aniones, dentro de los cuales está el sodio, por ejemplo, o el potasio también, que ambos son cationes, o el cloro. Y entonces, ¿qué pasa con esos cationes o aniones? ¿Saben qué es un cation, no? Un ion con carga positiva y un anión con carga negativa. La mayoría de los que vamos a hablar son cationes, es decir, son positivos. El sodio, por ejemplo, ¿lo han visto? El sodio, ¿cómo es la fórmula química? Na más. Na más qué? 2. 2, muy bien. El potasio, es decir, solamente uno. El calcio. A veces 3, sí señora, depende del momento en el que estamos. Muy bien. Entonces todos son aniones. No sé si han visto, o en el colegio les hacían un experimento que uno ponía sal
y ponía agua a un ladito. Y con el tiempo entonces el agua como que se iba hacia la sal, porque estos cationes, que a la larga el sodio es NaCl, ¿no? Tienen una cosa que se llama carga osmótica, como que chupan el agua. Entonces, ¿qué pasa en la orina y en la sangre con la producción de la orina? Que obviamente si yo, por ejemplo, mantengo, digamos, dentro de la sangre estas sustancias, pues lo que haré es que no pase mucha agua a la orina, ¿no? Sino que al contrario, el agua lo que hará es tender a irse hacia acá. En cambio, si por ejemplo yo digo, no, voy a empezar a expulsar mucho sodio y mucha glucosa, pues ¿qué hará el agua? El agua tenderá a irse con el sodio. Ese balance o ese juego entre hacia dónde van los cationes y los aniones, pero principalmente el sodio y la glucosa, que son las sustancias que más carga osmótica tienen, es lo que va a distribuir el juego del agua hacia dónde va. Si se mantiene en sangre o si se mantiene en orina. Por eso es que dentro del sistema urinario, una función muy importante es controlar la osmolaridad de la sangre y la osmolaridad de la orina. ¿Qué es la osmolaridad? Ustedes si buscan osmolaridad en internet, ahí rápidamente, son más rápidos inclusive que yo, hay una fórmula de calcular cuánto es más o menos la osmolaridad de la sangre. Eso debe mantenerse como todo más o menos en un nivel, no se puede ir más arriba ni más abajo. Es calcular cuánta glucosa, cuánto sodio, cuánto potasio y cuántas algunas otras sustancias que no son muy variables, que se agrupan en una cosa que se llama el anion gap, van a mantener los niveles en sangre. Entonces esa es la otra función muy importante, la osmolaridad. También el volumen, porque si yo entonces cambio la sangre, el líquido de un lado al otro, pues el líquido va a contribuir a mantener el volumen dentro del vaso. Por eso osmolaridad y volumen van pegaditos. La composición iónica, creo que ya lo dije, es todo en relación, es decir, los iones más la glucosa regulan la osmolaridad y la osmolaridad nos mantiene el volumen. Y el volumen y la osmolaridad hacen una presión contra las paredes de los vasos sanguíneos, es decir, también se relacionan con la presión arterial principalmente. Ya vamos a ver por qué la arterial y no la venosa. Y otra cosa es que dentro de los iones, la mayoría de los iones tienen una carga positiva o negativa, que es lo que regula el pH sanguíneo. Entonces todo eso nos está ayudando a regular esas estructuras, muy parecido a lo que vimos en que otro sistema que también contribuía a la regulación de los iones y demás cosas. ¿Cuál se acuerdan que también hacía presión, volumen? Más en respiratorio, porque teníamos el dióxido de carbono, oxígeno, no tantos aniones de este tipo, cationes, pero teníamos gases que también contribuían al pH, contribuían también a la osmolaridad, aunque en menor proporción que el renal. Ya también vamos a ver por qué cuando se tiene una falla renal, de las primeras cosas que falla o lo que genera que falle este sistema es alteraciones de lo cardiovascular. Es decir, lo que buscamos en casi toda patología que tenga trastorno cardiovascular es que si tiene o no compromiso del riñón, si llegan a una falla renal o si por una falla renal tuvieron alteraciones de la parte cardiovascular. Bueno, esas serían las funciones, pero como les decía, vamos a empezar por los órganos principales, dónde están, cómo están organizados y demás. Entonces vamos a empezar por la localización de los riñones. Como tenemos en el hipocondrio derecho un órgano muy grande que era el hígado, como que este órgano empuja el riñón hacia abajo. Entonces el riñón derecho va a estar un poquito más abajo en relación al riñón izquierdo, que usualmente está más arriba porque el órgano del hipocondrio izquierdo es más pequeño, menos macizo, que es el vaso. Entonces usualmente el riñón derecho está siempre un poquito más bajito que el riñón izquierdo, pero más o menos donde se encuentra como el centro, como la confluencia de los dos, se dice que están más o menos la mitad de los dos entre L1 y L2. Que el borde más alto es más o menos T12. Recuerden que cuando yo hablo de L1 y L2 estoy hablando de alturas vertebrales.
Entonces, más arriba desde T12 está usualmente el riñón izquierdo hasta L2, la parte más bajita. Y en el derecho tenemos más o menos desde L1 hasta L3. Eso es lo normal. La otra cosa que debemos recordar es que no está acá al frente, sino está pegado a la parte anterior abdominal, sino que está hacia la parte posterior. Está en relación a músculos y estructuras tan posteriores como, miren, allá atrás está el diafragma y están los músculos de la pared abdominal por detrás, inclusive acá en la línea media, detrás de los grandes vasos, están los cuerpos vertebrales lumbares y torácicos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que parece un frijolito que tiene organizadas sus estructuras que entran y salen hacia la parte medial o hacia la parte interna. Por eso es que, dada su forma, uno dice que tiene dos polos. Forma, se dice, es un órgano de forma arriñonada que tiene dos polos, polo inferior y polo superior. Y se mide precisamente desde la parte más alta y desde la parte más baja con una medida usualmente de 10 centímetros, de lo normal. No faltará el que diga, ay, pero pues yo vi que en el recorte no sé quién era más grande. Vamos a ver que hay variaciones de la morfología que obviamente pueden hacer que se vea más grande de lo que es, pero lo normal 10 centímetros. Del borde lateral o el extremo lateral que es convexo hacia la parte lateral y del borde interno que es cóncavo hacia la línea media va a medir más o menos unos 5 centímetros. Y si yo miro qué tan ancho es decir, desde adelante hacia atrás, mide más o menos unos 3 centímetros. Desde ahí, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que está envuelto por capas. Capitas que lo que van a hacer es aislarlo del resto de órganos, no que esté en contacto directo con el peritoneo. Es decir, miren acá el riñón, este es el riñón en un corte sagital. Lo cortamos acá, coronal. Y entonces aquí esta es la capsulita que nos están mostrando, luego viene otra cápsula y luego sí este que está aquí y aquí, ese sí es el peritoneo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque como va a ser un órgano que va a recibir tanto porcentaje de sangre del corazón, él no puede estar fácilmente en contacto con las paredes porque sería fácil de golpearlo y lesionarlo y que nos desangrara. Van a ver más adelante una cosa que se llama el gasto cardíaco, que es la cantidad de veces que late el corazón por minuto. Se abrevia GC, el gasto cardíaco. Para que se hagan una idea de la cantidad de sangre que recibe el riñón, recibe el 20% de todo el gasto cardíaco del cuerpo. Entonces imagínense esa cantidad. Es todo, de toda la sangre que está en un momento bombeándose, 20% va para el riñón. Y si yo llegara a tener el riñón en contacto directo, por ejemplo, acá con las costillas, con la parte posterior, con las vértebras, cualquier contusión o golpe haría que es una bolsa de sangre, se abra fácilmente y se desangre y nos morimos por ahí. Entonces, primera función que tienen esas cápsulas y esas capas, proteger el riñón. La segunda función que también van a tener es protegerlo de infecciones o alteraciones del abdomen. Porque como vimos, el peritoneo que casi llega a todos los órganos, menos a ciertas zonas que son las zonas desnudas del riñón. Y entonces si yo tengo una peritonitis y yo tuviera peritoneo en contacto directo con el riñón, pues el riñón de una vez también sufriría una infección y no solo que el riñón se infecte, sino que más fácilmente manda la infección a todo el cuerpo. Porque como recibe el 20% del gasto cardíaco, la mandamos a todo el cuerpo. Cuando se va la infección no de un sector sino al cuerpo, se llama una septicemia. Es decir, entra bicho para todos lados, se regolla por todos lados porque ya se bombeó para toda la región. Entonces, en orden iría, la que más va pegadita al riñón se llama la cápsula renal. Eso es como una fascia, es decir, es tejido conectivo de eso que envuelve el riñón. Y que no solamente lo envuelve, sino también lo organiza, así como veíamos de organizado el hígado, como en rombitos. Vamos a ver la organización del riñón, que también es muy ordenado. Esa cápsula renal lo que va a hacer es entrar y tabicar y organizar en lóbulos el riñón. Inmediatamente por fuera está grasa, una grasa que está envolviendo no solo el riñón, sino también la glándula suprarrenal y que va a estar pegadita a otra pared de fascia. La suma de esa fascia que envuelve la grasa se llama la fascia perirenal
o cápsula fibroadiposa, porque tiene pedazo fibroso, que es lo más externo, pero también tiene la grasa que sirve como almohadilla alrededor. Y luego sí, después de la cápsula fibroadiposa, entonces ahí sí vamos a llegar a este que está aquí, que son peritoneos. Pero noten que inclusive yo voy a tener algunas regiones en las que no voy a tener peritoneo. ¿Por qué? Porque por ahí se están fijando otros órganos que vimos en abdomen. ¿Cuál órgano será el que se fijará, por ejemplo, acá adelante? Viene de acá, atraviesa hacia acá. Si alguien lo dijo por ahí. El páncreas. No, el hígado es más arriba. El páncreas. El intestino. El páncreas intestino estaría grueso. ahí, mírenlo, ahí cerca intestino sabe el grueso. páncreas, pero aquí viene de aquí hasta acá. Intestino grueso. Ah, el colon El transverso. colon Transverso. El colon transverso. Porque recuerden El que más para los específico. intestinos, tanto colon como intestino delgado tiene que estar soportado por peritoneo y por los vasos. Entonces queda como un espacio en el que se pegan las dos zonas de peritoneo. Eso se llamaban los mesos. De pronto no tuve tiempo de decirles tanto en clase, pero en el taller sí les preguntaban. Sí. Entonces hay mesocolon, Mesocolon transverso. transverso. Hay, por ejemplo, No, eso No, mesosigmoide. es que eso fue lo de ayer. Mesenterio, que era cada vez que una hoja del peritoneo bordeaba los vasos que irrigaban esas zonas. Bueno, volviendo acá, entonces miren las capitas de nuevo. Esta que está pegadita, vuelvo y les insisto, y que va a tabicar, entonces es la cápsula renal. Luego viene la grasa, que es la porción de la porción adiposa de la fascia perirenal o cápsula fibroadiposa. Y luego si viene entonces la porción gruesa o densa de la fascia, que se va a continuar con peritoneo. Pero solo por delante está el peritoneo a la larga, porque por detrás no hay nada. Y de nuevo les voy a preguntar otra cosa. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, biopsiar un riñón, es decir, meter una aguja o un aparatico para coger un pedazo de riñón, ¿por dónde se meterá esa aguja? Por atrás. Porque por anterior, uno, tenemos una cantidad de estructuras por delante, dos, tenemos peritoneo, y así como les acabo de decir, puedo infectar peritoneo más fácilmente. En cambio, por posterior, no tengo recubrimiento de peritoneo, uno, y dos, es mucho más accesible solo atravesar los músculos en la región posterior. Por eso es que ustedes, no tanto las biopsias, sino cuando se sacan los riñones, las nefrectomías y demás, entonces ustedes a veces pensarían que tiene los tubos o las drenajes por anterior, pero no, los tubos y lo demás salen es por la parte posterior. Es decir, es mucho más fácil los procedimientos para manipular, extraer y demás del riñón es por la parte posterior, por las relaciones que les acabo de decir. Vamos a puntualizar otros términos ya metiéndonos en el riñón. Entonces, así como el hígado, que ustedes me preguntaban cuando lo que me pude quedar del taller, que eran esas estructuras que mostraban la parte inferior del hígado, que eran la aorta, la arteria hepática y el conducto biliar. Ese pedazo, les recuerdo, eso sí me acuerdo de decírselos en clase, se llama el ilio de un órgano. El ilio, H-I-L-I-O, es la zona por la que entran y salen la mayoría de estructuras vasculares y funcionales a un órgano. Vamos a tomar como referencia, por ejemplo, el pulmón. El ilio del pulmón estaba hacia la línea media pegadito al mediastino medio. Otro órgano que vimos hace poquito para que se ubiquen un poquito mejor. El hígado, el borde inferior en el que se veían pegados los tres vasos, era el ilio hepático. El vaso tenía uno parecido acá, pero como me sirve esta imagen acá, el vaso lo tenía más o menos para este ladito del ilio. Entonces, el riñón también tiene ilio. ¿Qué van a tener los ilios de las estructuras? Siempre una arteria y siempre una vena. En el caso del riñón será la arteria y la vena renal. Y lo otro es dependiente de la función. Por ejemplo, para el caso de los pulmones, eran los bronquios fuente, porque esos eran los que estaban transportando el oxígeno hacia los pulmones. Para el caso del hígado, era el conducto biliar, el hepático común, que reunía los dos hepáticos, porque parte de la producción de la función del hígado era producir bilis. Y pues para el riñón, como su función es producir la orina,
La tercera estructura que estará en el ilio renal es una estructura que está como ensanchada, tenía forma de bacinete. Me voy a saltar un momento acá para mostrarles qué es un bacinete. Ay, ¿será que no se las puse? No se las puse. Un bacinete, ¿han visto las películas medievales? Que los cascos antes eran como en punta y terminaban y se adelgazaban acá. No el casco de ahorita de la moto, sino el que era antes en esa posición, que tenían inclusive que destacar los cascos. Eso era como en un embudo el casco. Eso es un bacinete. Es decir, como les pareció que era ese casco, por eso es que a la forma de decir bacinete en griego es pelvis. Entonces, la tercera estructura del ilio renal es la pelvis renal. ¿Y qué es un ilio? Vuelvo a decir, la zona por la que entran y salen de un órgano la mayoría de estructuras vasculares y funcionales. El ilio renal está dirigido, vuelvo a repetir, hacia la parte medial. El seno renal, en cambio, es cuando yo ya me meto dentro del órgano, ya pasé esa puerta, entré como al órgano como tal. Tal vez esta imagen me lo muestra un poquito mejor. Miren, ilio, acá está escrito pues en inglés, el ilio es solamente este pedazo. Pero cuando yo ya me metí al órgano, pues se continúa el tejido adiposo y vamos a ver las divisiones de los vasos y demás. Ese pedazo ya no se llama ilio, sino se va a llamar el seno renal. El seno renal es muy grande porque va a tener tejido adiposo, va a tener ramificaciones de las arterias, las ramificaciones venosas que formarán las venas, los linfáticos y los nervios. Y aquí viene otra anotación por la que a veces las enfermedades renales pasan sin presentar mayor sintomatología. Y es que piensen que si yo tengo, así sea una masa muy grandota acá, o inclusive en el riñón, eso está encapsulado. Y allá atrás, entonces en la mayoría de casos no presentará síntomas, sino que solamente cuando se vean reflejados los síntomas, cuando haya alguna alteración vascular que lleve mucho tiempo, que afecte la tensión arterial, que haga que sangre, por ejemplo, abundantemente, etc. Pero si no es una masa, la masa puede crecer y no tendrá ningún síntoma. Pero hay una idea inadecuada, ya vamos a ver, que es que cuando uno le duele en la espalda, le duelen los riñones. Ya vamos a ver que no duelen los riñones, es otra cosa del sistema urinario. Porque en general los riñones no duelen prácticamente. Y por eso es que entonces a veces les hacen unas ecografías renales por allá a los 60, 70 años y es, oh sorpresa, tiene un quiste de tamaño de 10 centímetros. Y uno diría, pero ¿cómo sintió? Pues porque anatómicamente, como lo tenemos tan protegido y aislado de las demás estructuras, a menos de que llegue a comprometer el peritoneo, que sí está muy ricamente inervado e irrigado, pues no presentará mayor sintomatología. ¿Que es malo? Probablemente no, la mayoría de quistes son benignos, pero pues es para que entiendan más o menos que a veces no necesariamente el tamaño quiere decir que esté afectada la función renal. ¿Listos? ¿Hasta ahí? Entonces, seno renal, ilio renal, creo que ya lo entendieron, y ahora nos vamos al siguiente concepto. Primero voy a hacer una explicación básica y luego nos vamos a tratar de asociar. Entonces, si yo llego y corto el riñón, corto el núcleo coronal, inclusive se ve macroscópicamente hablando, el riñón se va a dividir en dos pedazos. Gracias. ¿No te lo entrego? No, es que esto es bien contagioso. Hay que tener cuidado, por eso les decía ayer que no me cogieran el vaso, no era por odiosa, sino que no se me fuera a pegar. Entonces, cuando ustedes cortan el riñón, entonces ya sabemos que aquí estaría el hilo. Este pedacito es el hilo. Este sería el seno. Pero entonces lo que siempre se va a ver en el riñón, y yo lo voy a hacer primero simplificado, es esta organización. Entonces yo utilizo esas estructuras que son las que uno primero ve para dividir el riñón en dos porciones, porque utilizo el borde de esas estructuras que se llaman pirámides renales, obviamente.
Entonces utilizo eso como borde para decir todo lo que esté de ahí para adentro se llama médula renal. Y todo lo que esté de ahí hacia la periferia se llama corteza renal. Entonces, en resumen, el riñón, el parénquima se llama eso. El parénquima renal tiene dos porciones. Tiene médula, que es más interna, y tiene corteza, que es más externa. Y uno quisiera que la corteza se quedara en la corteza y la médula se quedara en la médula, ¿cierto? Pero no, ambas van a emitir proyecciones hacia la otra. Vamos a empezar por la médula, que es lo más oscuro usualmente. Es decir, sería algo así como la sustancia gris del riñón, pero no es lo mismo, ¿no? Pero es para que comparemos la sustancia gris del riñón. La mayoría de la médula está organizada en pirámides renales, pero las pirámides renales van a emitir prolongaciones, ya no tan grandes, hacia la corteza. Esas prolongaciones tienen más o menos esta forma. Obviamente estos son miles de millones, pero las estoy simplificando para que se entienda más fácil. Y esas prolongaciones que hacen las pirámides renales se van a llamar los rayos. Pirámides y rayos hacen parte de la médula renal. ¿Listos hasta ahí? Ya les digo qué tipo de estructura es. Por ahora quedémonos con que se ve más oscurito y que la mayoría de la médula está hacia adentro y la mayoría son pirámides. Ahora, lo que queda en blanco, ¿cómo lo ponemos? ¿De qué color lo ponemos? Porque no sé cómo, naranja. Sí. Como estaría, la mayoría de la corteza sería el espacio que queda entre los rayos, ¿cierto? La mayoría de la corteza va a hacer una cosa que se llaman laberintos. Pero la corteza, vuelvo a repetir, tiene un pedazo que se mete entre las pirámides, es más, les da forma a las pirámides. Entonces, la proyección que hace la corteza hacia adentro, que sería esto y esto, se van a llamar las columnas. Vamos a dejarlo acá para que sea mejor. Columnas. Columnas y laberintos son Corteza renal. ¿Listos? ¿Hasta ahí más o menos? Sí. Perfecto. ¿Qué es un lóbulo entonces y qué es un lobulillo? Porque ahorita vamos a meternos en la materia. Cuando tratamos de definir un lóbulo, decimos que es la suma. Cogemos una pirámide, solo una pirámide, y es todas las columnas que estén a su alrededor. Es decir, si yo quiero señalar un lóbulo renal, sería todo esto. Pero tengan en cuenta que eso es tridimensional, es decir, yo no les digo que estos son triángulos medulares, sino son pirámides. Entonces son columnas que se encuentran a todo alrededor de la pirámide. Ahora, si yo les pregunto un lobulillo es un rayo medular y los laberintos que están a su alrededor. Lobulillo. ¿Está ahí? Bien, más o menos la organización, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso o qué es las estructuras que están metidas en la médula, o en la corteza o en las pirámides? La principal estructura, o digamos en la base funcional, así como era se me fue en el hígado, ¿cómo se llama? El lóbulo hepático, que era el rombo. Aquí la unidad funcional del riñón va a ser esta estructura que tenemos acá, que se llama la nefrona. Y la nefrona se va a localizar Y la pirámide. en la médula, pero puntualmente en la estructura más grande que tiene la médula, que son las pirámides. Y esa estructura, entonces vamos a ir a desglosándola, será como el inicio de los tubos que transportarán la orina, los inicios de la orina. Entonces, antes de seguir a más estructuras específicas de cada zona, porque ya tenemos creo que una organización básica buena,
quiero que tengamos en cuenta una división funcional del sistema urinario, porque cuando ustedes vayan a tratar pacientes, a ustedes no les van a decir tiene compromiso de la nefrona de la papila, sino simplemente le dice tengo, por ejemplo, una nefritis intersticial, tengo una nefropatía por aterosclerosis. ¿Me explico? Entonces, para que ustedes en su mente entiendan y asocien lo anatómico y lo funcional, que verán más a detalle el otro semestre si Dios quiere, con la patología, mi recomendación es que las enfermedades renales las dividan en 3 componentes. Para que el riñón funcione, yo necesito antes que nada que lo vascular esté bien. Entonces vamos a tener estructuras vasculares que van a estar pasando, preciso el negro no quiere funcionar hoy, entre este entramado de médula y de corteza y demás. ¿Cuáles son los vasos que nos van a interesar a nosotros para el riñón? Nos va a interesar pues obviamente la arteria renal que llega al riñón y nos va a interesar la que recoge, que sería la vena renal. Vamos a poner nuestro riñoncito acá en la mitad. Vámonos para el otro lado porque lo puse para ustedes. Entonces pongamos nuestro riñoncito y aquí está nuestro corazón. Entonces lo vascular, ¿en quién entran ahí? Vuelvo a repetir, cualquier enfermedad que haga que llegue más sangre acá o que afecte la sangre que salga para este lado, es la principal patología a nivel mundial. Es decir, ustedes cuando la mayoría de enfermedades que vean que afectan el riñón van a ser porque se afectó el componente vascular. Porque la mayoría hemos visto que vamos a sufrir de hipertensión arterial y de diabetes mellitus tipo 2, que ambas afectan la parte vascular. La mayoría, entonces, la ventaja es que las podemos englobar ahí. En frecuencia, el segundo componente, que es el que vamos a ver, es el que se altera. ¿Cuál es el segundo componente? Se llama el sistema de tubos. El sistema de tubos empieza en la nefrona, que voy a simplificar la nefrona, pero simplemente hace referencia al donde yo empiezo a formar, recolectar la orina y expulsar. Entonces yo puedo afectar la nefrona, o puedo afectar la pelvis renal, o puedo afectar el uréter, o puedo afectar la vejiga, o puedo afectar la uretra. Pero vamos a ver más adelante, vamos a empezar desde el tubo más pequeño, obviamente, que sería desde la nefrona. Y el tercer componente que parece que no fuera importante es el intersticio. ¿Qué es el intersticio? Por algo les puse el tubo a un lado y el riñón al otro, porque hay un espacio entre los vasos y entre la nefrona, este espacio que está acá. Y entonces, si yo tengo todo el sistema funcionando, los tubos están recolectando, la sangre está filtrando adecuadamente, pero tengo alguna alteración acá, se afecta toda la producción de la orina. Y esa se presenta sobre todo en los niños, usualmente es por afectación autoinmune, que fue la que les nombré, que era la nefritis intersticial. Cualquier cosa que afecte el circuito, repito, va a determinar que se afecte la osmolaridad, la presión y la concentración de los sustancias. Pero entonces, volviendo a nuestra nefrona. La nefrona, ¿dónde va a estar organizada? La mayoría de nefronas se quedan acá arriba y no bajan hasta acá. Cuando se quedan acá en la periferia, entonces la mayoría se dice que son nefronas corticales. Pero cuando bajan, miren la de arriba, si ven que se quedó en la papila, aquí lo que hicieron fue aumentar una papila, una pirámide, y en la pirámide acá en la corteza esta no bajó hasta acá, hasta la punta de la pirámide, no bajó hasta acá.
La mayoría de los humanos tenemos nefronas corticales, pero algunas, unas que otras, que son las que dan la estructura de la mayoría de la pirámide, van a bajar hasta acá, hasta la punta. Esa punta de la pirámide les pareció que era como un pezón, una papila, un botoncito que protruye. Se llama la papila renal. Y esas nefronas que sí llegan hasta allá se llaman yuxta. Yuxta es cerca de yuxta glomerular. En los humanos entonces tenemos de las dos, pero sobre todo vamos a tener las corticales, y las punticas de las nefronas van a llegar hasta las papilas, de las que son yuxtaglomerulares. Entonces esta sería la papila. Otra cosa para que tengan en cuenta, no sé la doctora Sánchez qué tanta profundidad les den histología urinaria, pero es que a veces nosotros no utilizamos siempre placas de humanos para estudiar histología. En el caso del riñón, es más fácil utilizar, por ejemplo, la de los ratones. Y los ratones tienen solamente 3 o 5 pirámides. Pero en nosotros, pues tenemos muchas más, ¿no? Más o menos hasta 20 pirámides renales tenemos en cada riñón. Por les cuento, es por si ven, la doctora les muestra una placa y ustedes dicen, pero se ven muy poquitas pirámides para hacer un riñón humano. Porque es muy similar, la estructura es prácticamente la misma. Entonces vámonos otra vez a la nefrona. Entonces la nefrona, ¿cómo se organiza? ¿Listos hasta ahí? ¿Puedo borrar? Sí. Entonces la nefrona, vamos a hacerle un zoom grandote. La nefrona va a tener partes. En la clase hoy no vamos a aprendernos qué hace en cada parte, pero entonces va a tener una estructura que es como que envuelve un nudo vascular y llega un vasito que es una arteria. Llega un vasito y el vasito lo que hace es enredarse y volverse en capilares, y ese enredo se llama el glomérulo. Entonces la primera porción de la nefrona que envuelve el glomérulo se llama cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Luego de eso, entonces lo que hace es que se continúa, pero se continúa cerca del glomérulo. Cuando algo está cerca a la línea media, utilizábamos el término proximal. Por eso es que esta porción se denomina túbulo, porque recuerden que culus, quitamos la C porque obviamente si no se diría de la misma forma, pero viene de culus, es pequeño. Pero es que en algunos textos le sale tubo proximal, pero lo correcto, como eso es microscópico, no es decir de tubo, sino túbulo. Es un tubo chiquito, se llama túbulo proximal. El túbulo proximal a veces tiene una porción que está como chuequita. Entonces el túbulo proximal tiene una porción contorneada. Pero por ahora solo me interesa que le conozcamos como túbulo proximal. Luego del túbulo proximal, que ahí lo ponen obviamente estirado, pero yo lo estoy simplificando, vienen y hace como un asa. ¿Han visto cuando se toca el... ¿cómo se llama ese? Trombón. Entonces tiene como esa estructura que sale, se llama un asa. Y este asa la denominó el doctor Henle. Entonces se llama el asa de Henle. A veces de nuevo van a ver que lo dividen en porciones. Para mí por ahora no son tan importantes las porciones, pero en fisiología sí van a ver que se producen porque no todas las pedazos son lo mismo. Pero entonces miren que el asa 1 tiene una porción gruesa y una porción delgada. Y también se dice que tiene una porción descendente y tiene una porción ascendente. Pero en resumen, vamos cápsula, túbulo proximal y luego asa. Luego del asa hay otro túbulo.
que como está lejos del glomérulo, esta vez se llama túbulo distal. El túbulo distal tiene la mayoría, tiene una porción recta, pero también la mayoría es contorneada. Miren acá lo que vamos, esto es un contorneado, esto es otro contorneado. Y finalmente, ya cuando yo llego al distal, prácticamente ya tengo orina. Entonces ya lo que empiezo a hacer ya no es cambiar lo que tengo en el vaso o en la orina, sino ya lo que hago es empezar a recolectarla para llevarla a la vejiga. Y entonces ese tubo se llama túbulo recolector, o sea, se llama túbulo colector. Se llama túbulo colector. Los túbulos colectores, repito, son millones de nefronas. Entonces los túbulos colectores primero son chiquiticos, vean acá hay un túbulo colector, y en la medida que se unen túbulos colectores, se van a volver más grandes, ya no se llaman túbulos, sino al llegar en este punto ya casi a la papila se llaman tubos colectores. Los tubos colectores eran los que llegaban aquí, la porción de la nefrona que llegaba a la papila. Y entonces la papila es como si fuera una ubre que tiene muchos huequitos, recibiendo muchos colectores de muchas de millones de nefronas que están en cada pirámide renal. Van a ser recolectados por estas estructuras que están aquí, que se llaman los cálices. Cuando el cáliz, han visto un cáliz, ¿no? Si no han visto Harry Potter, han ido a misa alguna vez en su vida, así no crean en Dios, ¿no? Entonces el cáliz es como una superficie cóncava que recibe, se llama menor cuando recibe solo una papila. Si ustedes ven que recibe solo una papilita, entonces se llaman cálices menores, lo que quiere decir que hay el mismo número de pirámides y de cálices menores. Cuando ya yo recibo varios cálices menores, ya no se llaman cálices menores, sino que pasan a llamarse cálices mayores. En los humanos más o menos son 3, si muchos son 5, lo más frecuente es 3. Y los cálices mayores, la unión de los cálices mayores es lo que va a conformar la pelvis renal. ¿Listos más o menos hasta ahí? Bueno, entonces hasta ahí creo que vamos más o menos ubicados. ¿Qué pasa? Que obviamente la arteria renal no va a llegar gigante hasta la nefrona, sino que lo que vamos a ir haciendo es dividiendo la arteria. Entonces, llega la arteria renal y lo primero que va a hacer es dividirse en ramas que pasan por delante o por detrás de la pelvis renal. Las que pasan por delante se llama arteria prepiélica, delante de piélica, pelvis renal. La que pasa por detrás se llama arteria retropiélica. La arteria prepiélica y retropiélica lo que va a hacer entonces es dividirse. Siempre más o menos tiene la misma distribución. En 4 ramas la prepiélica y en una por detrás. Para segmentos del riñón, 5 segmentos del riñón. Por eso es que esas arterias se llaman segmentarias. ¿Dónde están las segmentarias? Son las que están en el seno renal. Las prepiélica y la retropélica se dividían antes de llegar al ilio renal. Ya cuando estábamos en el ilio, nos metemos al seno renal y empiezan a ser las 5 segmentarias. Y las segmentarias luego sí se meten al parénquima. Y así es más fácil de denominar, porque entonces, si aquí venía la prepiélica, aquí venía la retropiélica, luego venía una segmentaria, pues entonces la segmentaria lo que va a hacer primero es meterse entre lóbulos. Entonces la primera ramita que va a dar es entre los lóbulos, se llama la arteria interlobal. ¿Por qué interlobal? Porque este es un lóbulo, pero obviamente este es otro lóbulo, es decir, estamos entre lóbulos, no metidas en un lóbulo, sino entre 2 lóbulos. Intra e inter es distinto. Entonces la siguiente rama es interlobales. Luego las interlobales tienen que llegar como al borde de la pirámide. Entonces en la pirámide, en el borde de la pirámide hace como un arco. Por eso es que ese pedacito de la arteria ya no se llama interlobal, sino se llama arqueadas, arciformes.
y de las arqueadas o las arciformes, entonces lo que va a hacer es meterse de nuevo, pero esta vez entre lobulillos. Entonces pasan a llamarse las interlobulillares. Las arterias interlobulillares finalmente van a dar unas ramitas chiquiticas, que es esta misma, que es la que llega al glomérulo. Y aquí comparamos con la terminología de nervioso. Cuando algo llega al centro, que en este caso el centro de funcionamiento donde está todo es el glomérulo, entonces se llama arteriola aferente. Entonces la ramita que llegó acá, esta que estoy esquematizando acá, es decir, si les pongo acá, esta sería la interlobular, va a llegar y va a dar esta, que se llama arteriola aferente. ¿Por qué no se llama arteria aferente? Porque, repito, es tan pequeña que le ponemos el término ola, arteriola, arteriola aferente. La arteriola aferente entonces va a llegar finalmente al glomérulo y de ahí sale otra arteria, porque ese capilar se formó no para oxigenar la cápsula de Bowman y ya, sino se generó fue para empezar a filtrar la sangre y producir la orina. Entonces de ahí va a salir paralelo a este sistema, lo voy a poner punteada, la arteriola deferente. Ya ahora sí, cuando empiece no solamente a filtrar la sangre, sino obviamente a oxigenar el sistema de tubos que está alrededor obviamente de esto, limpio por una red acá. Ya los vasos pasan de estar muy oxigenados a estar desoxigenados. Por eso entonces se vuelve más bien un sistema venoso. Que es el mismo, estoy tratando de hacerlo simplificado para que lo entiendan, que el que tenemos aquí. Y que tiene lo bonito de saberse el esquema y la organización arterial del riñón, que el venoso es lo mismo, solamente que pues en reversa, por decirlo así. Es decir, ¿dónde empieza? Empiezan en estas venitas que se llaman venitas estrelladas. Luego de las venitas estrelladas, entonces irían las interlobulares, luego las venas arciformes, luego las interlobulares, luego las segmentales y luego finalmente llegamos a la vena renal. ¿Listo? Siguiente concepto que quiero que entiendan, porque insisto que la principal patología renal es de la parte vascular. Vimos que las enfermedades arteriovenosas, pero la mayoría son arteriales, comprometen los vasos pequeños. Es decir, no, lo primero que va a afectar una hipertensión o una diabetes no es la aorta, no es una ilíaca, sino que era, por ejemplo, arriba en la cabeza. ¿Cuáles eran los primeros vasos que afectábamos en la cabeza? La visión, por ahí alguien dijo. Sí, señora, muy bien. ¿Y qué eran extremidades? ¿Cuál extremidad? ¿En qué vaso era el que primero afectábamos en las extremidades? Los que llegaban más lejos al pie, por ejemplo, porque eran los vasos más largos y más chiquiticos que estaban allá al fondo y demás. Entonces aquí obviamente lo primero que afectaremos en la mayoría de casos no será la arteria renal, sino lo que será lo más chiquitico, alias las arteriolas, sea la arteriola aferente o la arteriola deferente, sobre todo la que primero recibe el peso, que sería la aferente. Y entonces, ¿qué es lo que está causando? Que está aumentando. Por ejemplo, que se haga tanta presión en el glomérulo que se salgan cosas que no deben salir. Y entonces abren esa malla y se salen, por ejemplo, sustancias tan grandes como las proteínas. Las proteínas son unas sustancias gigantes en comparación con el sodio o el potasio. O por ejemplo, con la diabetes, entonces hace que se salga más fácilmente el azúcar. Entonces, Sánchez, mujer, ya que está sacando lenguas por allá, ¿qué pasa si yo contraigo la arteriola deferente? ¿Contraigo? Claro. Que no sea filtrar totalmente. Al contrario,
La llave está abierta acá y llega agua, pero yo lo que hice fue cerrar la salida de esa agua. Filtro mucho más. Versus si yo, por ejemplo, contraigo esta vez sí la arteriola aferente. Porque en ese caso sí estoy disminuyendo, cerrando la llave para que llegue ahí. Entonces, ¿qué se hace con los medicamentos antihipertensivos? Algunos, jugar con ese balance de las arteriolas. Entonces, contraer un poquito la arteriola aferente, algunos es lo que hace. Por eso es que algunos medicamentos antihipertensivos son calcio antagonistas, por ejemplo. Van a ver que uno de los iones que participan en la contracción del músculo liso que se encuentra en la arteriola en esa zona está ahí. O hay otros que afectan los receptores alfa o beta que se encuentran en las arterias o en venas, incluidas estas para contraer y regular el flujo de sangre que no sufra el glomérulo. Porque una vez dañamos el glomérulo y el sistema renal, ya fregamos el funcionamiento de, vuelvo a repetir, el 20% del gasto cardíaco y de la producción de orina, que parece bobo, pero contribuye a osmolaridad, presión intravascular, etc. Bueno, pero después se van a divertir con qué catión se absorbe en qué porción. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando el riñón no está funcionando? Se dañó este sistema, o porque se dañaron los vasos, o porque se dañaron los túbulos, o porque hay alguna alteración que ya no se pudo solucionar. Pues lo que se hace es, primera opción, pegarse a un vaso periférico, a una arteria y a una vena, para por medio de la arteria simular que la máquina es el riñón. Entonces ya no lo hacemos a través de la arteria y venas renales, sino lo hacemos a través de una arteria y vena del miembro superior, por ejemplo. Para que vaya a la máquina, se filtre y se devuelva, obviamente, a través del sistema venoso. ¿Qué pasó, Jesús? Bueno, eso ni yo ayer. Y la otra opción, que depende, no es que una sea mejor que la otra, ¿no? Pues ya vamos a ver por qué la una puede ser una indicación o por qué la otra no. Es que recuerden que el peritoneo está muy bien irrigado. Les montré la cantidad de vasos y arterias y venas que tenía. Yo puedo a través del líquido peritoneal absorber de ese líquido peritoneal, filtrarlo, como de nuevo por fuera una maquinita y luego devolverla al líquido peritoneal. Ventajas rápidas de cada una. Obviamente si yo lo hago con el líquido peritoneal, tengo un doble filtrado, porque a la larga el líquido peritoneal fue un filtrado del plasma. Entonces tengo una menor probabilidad, uno, de que tenga infecciones de la zona, o si fuera bien el miembro superior, y tengo una mayor posibilidad de capacitancia, se llama eso. Es decir, si yo tengo mucho flujo, porque recuerden que la diálisis dura un momentico nada más, eso no es como que uno lo deje conectado ahí todo el tiempo, sino tiene que ser en un dado tiempo que se filtre todo eso y vuelva a devolverse. Entonces imagínense el volumen. La cavidad peritoneal permite una mayor cantidad de volumen que se queda alojado, versus si yo lo hago por una fístula arteriovenosa para una hemodiálisis. Por eso es que las fístulas usualmente con el tiempo se empiezan a dilatar y volverse tortuosas las fístulas, porque pues imagínense un volumen tan grande a través de esos vasos. El vaso aguanta, pero también hay un momento en que ya no dará más, por eso es que toca buscar más zonas a veces. Y hay veces no hay zona donde ponerla, entonces toca hacerla en una región peritoneal. Contras de la parte peritoneal, que tenga antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, o tenga una predisposición a infecciones en la parte abdominal, porque entonces si tiene eso, no le vamos a poner una diálisis por vía peritoneal. Otra ventaja que tiene la de diálisis peritoneal es que es menos incómoda, porque obviamente la de la fístula pues, es incómoda. Sin embargo, si uno ya tiene acúmulo y acúmulo de líquido, también puede ser que con el tiempo pues presente incomodidad en la zona. Es decir, lo mejor es evitar que lleguen hasta allá. Pero vuelvo a hacer énfasis, así como se hacía un control anual de oftalmología, que bueno, a algunos se le quedó, eso ya es ganancia. Se tiene que hacer control y esta vez por tarde cada 3 meses de la función renal de todo hipertenso y todo diabético. Porque entonces, como les dije hace un rato, yo cómo me voy a enterar si no es por la función del riñón, de si tiene una alteración del riñón, porque síntomas no va a producir en la mayoría de los casos.
Entonces, la idea es detectar a tiempo para controlar la hipertensión para que no se dañe el riñón. La principal causa de trasplante renal es por hipertensión arterial. Y ahora viene el análisis de cómo sería un trasplante renal. ¿Quién me dice? ¿Alguien ha visto un trasplante renal? No. No. ¿Cómo creen? ¿Qué hago para trasplantar un riñón? No sé. Pues Grey's Anatomy tampoco me da mucha información. ¿No hay ni una idea? No. Pues Grey's Anatomy solo lo coge así, lo mete ahí y ya. ¿Para qué lo tapas? Así mismo. Pues para que no siga llegando el flujo sanguíneo. ¿Y si llega, qué pasa? Filtro. Es porque No, no porque las venas están Grey's bien, Anatomy el coge. flujo ya. pero es que para que Sí, creo ya. Nos pasan y es- una máquina que filtre, que haga como la y cierra. Pero vamos a hacer un trasplante. La idea es saltarnos lo de la máquina. O sea, ya no necesitar la máquina. Entonces, el primer concepto que casi siempre tienen es que toca sacar el riñón que no sirve. Y eso es falso. Porque no hay necesidad de sacar el riñón que no sirve. Lo importante es compensar con otras cosas, que en este caso no es una máquina, sino es un riñón, la función que dejó de hacer el otro. Entonces, la primera cosa que quiero que sepan, porque es chistoso cuando se asombran que ven una persona con 3 riñones. Y es como, wow, no. Si uno no está funcionando, quedó ahí, pero no sirve para nada. Es que uno usualmente en los trasplantes renales de la persona que va a recibir el riñón, el receptor, no se quita el riñón que dejó de funcionar, porque es más riesgoso quitarlo inclusive. Piensen acceder ahí en la parte posterior, tocaría ligar la arteria y la vena renal, evitar la lesión nerviosa y además quedaría una gran cantidad de linfáticos que uno tengo que preservar para compensar el flujo que quedaría incompetente. En la mayoría de veces uno no va a generar, y les repito, no es operar por operar, sino es si tiene una indicación pertinente. Entonces, pues no, es menos riesgoso quitar el riñón, no quitar el riñón, entonces lo dejan ahí. Lo que sí hacen es ponerle una máquina de hemodiálisis en un riñoncito. Y ahí es donde quiero que vuelvan a entender. Y no lo voy a poner ahí al lado del riñón, porque para qué me va a complicar metiéndome a una zona tan complicada como es esta. Entonces la mayoría de los trasplantes renales se dejan en la fosa ilíaca, acá por delante, y se pegan los vasos a los vasos ilíacos. Porque los ilíacos comunes o primitivos son lo suficientemente grandes, obviamente piensen la diferencia de un vaso ilíaco primitivo o común versus una radial, por ejemplo, una punta. Muchísimo. Es grandota, no de pronto a nivel de las cavas y la aorta, pero es de los vasos más grandes. Entonces, Y la ya, mayoría ¿cierto? de los riñones donados se trasplantan y se dejan en la fosa ilíaca. Inclusive se dejan por fuera del peritoneo. ¿Por qué se dejan por fuera del peritoneo? Porque en los primeros días del control postquirúrgico se puede haber una cosa que se llama rechazo del trasplante, porque obviamente eso no es mi cuerpo. Puede que se parezca mucho, pero de todas formas no es como mi cuerpo y demás. Y puede haber necesidad inclusive de quitar el riñón trasplantado. Se espera que no, por eso se hace un estudio previo, se mira que haya más o menos similitudes del riñón donante y del receptor, etc. Pero hay ese riesgo y por eso se deja en la fosa ilíaca. Y en la fosa ilíaca está protegido por el hueso ilíaco. Es decir, tampoco es que uno lo deje ahí solo subcutáneo, pues el riñón no. Pero sí se deja protegido, pero lo suficientemente accesible para si toca reintervenirlo, que quede más fácil de reintervenir. Por eso es que no se angustien en las imágenes diagnósticas y le ven 2 riñones arriba y uno allá abajo en la fosa Ya ilíaca. me imagino nosotros en Eso es práctica. normal, eso es Este normal. monstruo. Porque ese riñón ya está funcionando y usualmente, recuerden que los trasplantes se hacen no por un solo riñón, sino cuando definitivamente o hay uno que, es decir, uno ya se murió y el otro está funcionando un poquito y ya se va a morir así, o ya los dos ni siquiera están funcionando. Porque un solo riñón puede ayudar a compensar la función, obviamente no es lo mismo, pero y menos en una persona hipertensa. Porque una persona hipertensa no es que le dañó el derecho, pero el izquierdo esté perfecto. Probablemente no. ¿Listo? Señora. Ahora sí preguntas. ¿Ya no? No, ya no. Ah, señora. O sea, tiene el riñón ahí. Sí, señora. Sí. Y
Pero Probablemente diálisis porque uno no tiene riñones por decir, de por sí conseguir uno es muy difícil. Y no es como que uno tenga la segunda opción. Conseguir uno de por sí es muy difícil, hay lista de espera a años. Entonces eso no es como si no sirvió, pues no sirvió, toca seguir con hemodiálisis, con diálisis peritoneal. Y sí. Yo voy a dejar dañado. Bueno, pues, y le hacen el trasplante, bueno, y el vaso que iba, la arteria que iba al riñón, la encargada. ella sigue yendo al riñón. Pero, ¿cómo hacen para que el cuerpo tenga la lógica de que cambia de vaso? Porque se cambiaría cambiaría los vasos ilíacos. ¿Cómo hace para El que flujo sigue siendo el mismo, lo único es que no está produciendo la orina. Está nutriendo al riñón para que no se muera, porque si se fuera a morir ahí sería grave ese tejido. Es decir, ese tejido tiene que seguir vivo, no muere. Y el otro, por el simple Muere su flujo y función. volumen de los vasos, porque el donante viene con arterias y venas renales, obviamente. Entonces, Pero- pues el flujo solito va dirigiéndose a esa zona. pero no lo filtra? Claro que lo filtra. Pues si ya no funciona, yo no tendría que filtrar. Ah, tú dices el que quedó dañado. No, él solo tiene arteria y vena para que siga vivo, pero no se muera. Y Pero el el otro se conecta a los y también la vía renal, ¿no? O sea, Sí. también el donante viene con pelvis renal y se le une a la vejiga. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, Parte ese pedo. O sea, ¿qué que detalle? La orina entonces sería en el donante, obviamente, el que se donó, el que quedó en la bolsa ilíaca. Y se anastomosa eso, se tiene que unir. Es una actividad muy bonita por eso. ¿Y no hay video? Se pega arteria, arteria. Entonces sería arteria renal del riñón que me trajeron, o sea, el que me donaron, con la ilíaca. Se une vena ilíaca con la vena renal. Y la pelvis renal y el uréter se le pegan a la vejiga. o sea, la arteria se pega a la ilíaca. Claro. Ah, bueno, otra cosa que me encanta decir. Eso de que me van a robar un riñón por la calle, eso no es verdad. O sea, si se lo roban es por una vaina satánica, alguna vaina que alguna cosa van a hacer. Porque para un trasplante, eso no es así. Como se dieron cuenta, uno tiene que saber mínima anatomía. Porque tiene que tener arteria, vena y vía urinaria para reconectar. Dos, eso vive muy poquito tiempo. La mayoría de veces se hace con uno en una sala y el otro en la otra sala. Y se transportan de una sala a la otra. No es como que lo voy a mandar así como en En helicóptero. corriendo con un helicóptero, no sé qué. A ver. Eso no es así porque muy probablemente el órgano no viva lo suficiente, porque eso es en minutos que el órgano se queda sin oxígeno y se muere. Y él tiene que llegar vivito. ¿Todos los órganos? Usualmente, sí señora, si es un donante, por eso es que eso es un evento en el hospital. Cuando se consigue un donante vivo, eso todo se corre, mejor dicho, todo se pospone porque eso toca utilizar todos los órganos en ese momento, porque eso no es como, insisto, eso no es como que me apuñalaron y me llevaron en el coche hasta que llegó. No, eso tiene que ser corriendo, entonces se consiguen todos los órganos que se puedan donar y porque como acá no tenemos cultura de las naciones aún más exótico, uno verlo así, pero entonces se llama a todo el mundo para lo que se pueda trasplantar, se trasplanta inmediatamente. O sea, que la venta ilegal de órganos. Como te digo, eso no es cierto en la mayoría de los casos. Y si lo hacen es ilegal y tendría un riesgo de infección y de un montón de cosas. Porque eso no vive. Eso de corazón, no sé qué es algo. Por eso no sé si supieron que tantos médicos nos quejamos de esa vaina, porque eso es continuar una idea errada de la donación que inclusive quita o digamos desmotiva aún más de lo que está la donación de órganos en la cultura en nuestra población. Eso no es cierto. Lo que, como te digo, yo no digo que no roben cosas y demás porque hay gente mala en el y uno se va a dar cuenta en Halloween uno ve unas cosas que uno no piensa ver en este planeta. Como que nos da Pero tiempo. gente loca y que hace estupideces hay en el mundo. Pero para lo que te digo, de donar un corazón, para así como suelta esa vaina, eso no es posible. Eso dura, ahorita ojalá, lo bonito es que lo vieran, que una cirugía de verdad de trasplante en un donante, por ejemplo, que ya tiene muerte encefálica, que entonces se consiguió que donara, eso
Lo que les digo es que uno tiene que correr porque toca llame al uno, llame al otro, traiga al uno, traiga al otro, opere. Eso es todo un día de cirugías y demás, todas las salas copadas, pero no están así. Entonces no, un riñón, insisto, no las apuñalan y se lo van a llevar al otro. O tampoco. Lo único que se puede donar de donante cadavérico, como les dije hace tiempo, córnea. es córnea. Y a veces hay unas cosas muy bonitas que se llaman los bancos de hueso. Y es que los huesos se adquieren, no, muerto también, de donante muerto. Pero eso no es como que, repito, le saco el fémur y se lo pego al otro, no, tampoco. Los bancos de hueso tienen que hacer tratamientos porque pueden tener infecciones, se tienen que preservar y se termina algo así como sobrecitos. Recuerden que esto es simplificado, pero es para las cirugías, por ejemplo, que requieren material óseo y demás, ya viene manejado, procesado y todo, y solo se puede en ciertos sitios. Es más, para nosotros ahorita, sobre todo los de anatomía, el transporte hasta de restos óseos se volvió un problema. Antes podíamos nosotros como profesores andar con los cráneos, y decir, ya no, solo se nos vuelve un miércoles y nos encuentran con un cráneo en el bolso. Y como te digo, la mayoría de veces es porque es algo raro y no con lo científico, digamos. Y con respecto a eso de que la venta de órganos, porque una cosa es que Lo que te digo, gente loca, pero no es que se lo van a poner y se lo van a trasplantar. porque uno busca en Google y eso aparece cuánto vale un riñón, cuánto vale un corazón. Muy En la probablemente, web. pero y si es serio, la mayoría de veces, pues preocupante, pero no es científico. En azul pone. Es que hay gente rara, hay gente que quiere tenerlo en serio, pero mala. Y Y hacen eso los se puede trasplantes conseguir, ilegales. lo que dicen en la deep web y todas esas cosas hay para eso. Pero es gente rara, no es para trasplantar. No es para trasplantar. Ni siquiera para un anatomista curioso sería. Porque como te digo, si uno quiere estudiar anatomía, hay otras formas de hacerlo y preservaría mejor las estructuras que algo así. Listo, digamos, ustedes sí son lisos. Además de esa variante de trasplante, pueden haber variaciones anatómicas de la posición o de la forma de los riñones. Y eso se da porque embriológicamente hablando, primero tenemos un solo riñón y un solo sistema vascular urinario, que luego se subdivide. Entonces, por ejemplo, una de las patologías que se presenta sobre todo en los niños es que queden unidos de los polos inferiores de los riñones. Eso se llama un riñón en herradura. Y de nuevo ustedes a veces digamos que les llama más la atención la forma, pero usualmente la forma no se relaciona con la función. Es decir, puede que tenga un riñón en herradura, pero que funcione perfectamente y tenga una función renal normal. Eso es lo que interesa. No es que se va a entrar a operar para que quede bonito cada uno su riñón a cada lado. Si tiene una función renal adecuada, se deja así. ¿Listo? Otros casos. Inicialmente el riñón no estaba tan arriba en la región lumbar, sino estaba abajo, se formaba desde la porción urinaria. Por eso es que algunos quedan con baja implantación. Les parece que fuera un riñón como trasplantado entre comillas, y es que queda ubicado el abajito en la poseía. Pero insisto, sobre todo en riñón, no se dejen asustar por la forma. Lo importante más que la forma, El funcionamiento. La función. es cómo está funcionando. Después van a haber parámetros para medir la función renal. Pero pueden ir chismeando, por ejemplo, qué es la CKR, cómo se mide la función renal, cómo es el porcentaje, cuánto perdemos de función renal por edad, etc. Bueno, miren uno normalito, este sería uno de verdad, no en el esquema. Pero bueno, señora, porque usualmente son en niños. Entonces las variaciones anatómicas son más frecuentes recientes empacados. Por eso se llaman malformaciones congénitas. Bueno, volviendo acá al sistema urinario, producimos la orina, la liberamos de las nefronas de todo este sistema finalmente a los colectores. En los colectores atravesamos la papila, llegamos a los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. Lo normal es que yo esté produciendo poquito a poquito orina durante todo el día, más obviamente si ingiero mucho más líquido, ¿cierto? Pero entonces yo debo regular el paso de la orina en la vejiga, no es que en todo momento esté abierto ese sistema. Entonces tengo un primer punto de control, que es el que se da en la unión de la pelvis renal con el uréter. La unión entre la pelvis renal y el uréter se llama la unión
pielo ureteral. Otra cuña que les hago porque a veces veo unas historias clínicas. No existe la unión pielo-uretral. Sí, sería. La uretra es el conducto que sale de la vejiga a expulsar al exterior la orina. Si ustedes me dicen que está en la unión pielo-uretral, es porque está pegando la pelvis renal a la uretra y se saltaron uretra y vejiga. Entonces póngale cuidado al nombre, es la unión pielo-ureteral. La unión pielo-ureteral es una zona en la que el músculo liso, porque obviamente eso no es músculo estriado, ustedes no pueden decir voluntariamente voy a impedir que, ya les digo dónde está el estriado y por qué les digo que se pueden aguantar 2 horas, pero este es liso, el que lo controla es involuntario y baja la orina. Está conformada por músculo que forma un esfínter. Ese esfínter, póngale cuidado, recuerdo que no puedo subir mucho, yo me emociono, pero ya estoy sintiendo mis gajes de la emoción. Es una zona en la que se estrecha la luz por la que pasa la orina. ¿Qué sucede cuando hay alteraciones en la filtración de la orina en relación a las sales de calcio? Que al igual que como lo vimos en lo biliar, se van como formando bolitas de sales, sobre todo saladas, Cálculo renal. que se quedan concentradas en el recorrido. ¿Y dónde van a quedarse? Pues en la zona donde es más estrecho. Y la zona precisamente que es más estrecha, la primera, es en la unión pielo-ureteral. Entonces, si se forma una piedra llena de sal alojada ahí, si es grandota, pues lo que va a hacer es ir bajando por la mucosa del uréter y como desgarrando la mucosa. Dicen que duele mucho. Lo comparan inclusive con el parto de una mujer. Digo dicen porque es más frecuente esta vez sí en hombres. Entonces, se siente como si se estuviera desgarrando la pared y repito, la primera zona donde le suelen quedarse es en esa unión que se llama punto de estrechez superior o unión pielo-ureteral. Desde la unión pielo-ureteral, el uréter va a recorrer más o menos unos 30 centímetros hasta meterse en la vejiga. En la unión vésico-ureteral. La unión vésico-ureteral es el punto más bajo de estrechez del uréter. Puede tener cálculos y ser una zona en la que se queden los cálculos, sí, pero repito, pues como va descendiendo la orina, los cálculos en su mayoría se forman en la pelvis renal, entonces se quedan en la parte alta, pero pueden obviamente bajar y también quedarse en la unión de compresión más baja. El tercer punto de estrechez se da cuando pasan el estrecho superior de la pelvis, porque la pelvis se estrecha y está encima de los vasos ilíacos. Entonces se dice que el uréter tiene 3 puntos de estrechez. En la unión pielo-ureteral, en el paso sobre los vasos ilíacos y en la unión vésico-ureteral, siendo la zona donde más frecuentemente se aloja en la pielo-ureteral o en la unión superior. Entonces, ¿qué pasa? Que como les digo, los calculitos se quedan aquí. Por eso es que recuerden que como están en la parte alta, los nervios que van a recibir la inervación y llevar la inervación a los riñones van a ser nervios que están pegados acá al uréter y a los vasos, y entonces el dolor que tienen los nervios que llegan al nivel medular de los riñones y de la parte alta del uréter es el mismo que viene de los genitales externos, sea mujer o sea hombre. Entonces las personas, como piensen que les llega un corrientazo diciéndole me está doliendo la unión pielo-ureteral al nervio de la médula al nivel que corresponde, que es más o menos el nivel L1, L2, médula. Pues que como que la médula hace corto y entonces también los otros nerviecitos como que interpretan que ahí también hay dolor. Entonces hay una cosa que se llama el dolor referido. Y una cosa característica de la ureterolitiasis, es decir, cálculo, ya vimos que litiasis es un cálculo, pero esta vez en el uréter, es un dolor referido a la región genital externa, que es característico, vuelvo a decirles, para que si ustedes les llega un señor diciéndole,
es que me duele terrible, al orinar es peor y además siento que me duelen los testículos, eso muy probablemente sea un cálculo. O una mujer si dice que le duelen los labios mayores, la vulva, la región externa. Entonces eso también sería un indicativo de que probablemente sea un cálculo renal. Segunda cosa que quiero que tengan, les dije que es uno de los dolores más grandes que tiene. Entonces no es mandarlo y dejarlo allá para que mi Dios lo cure o hasta que lo vea el médico general, sino que le mandarían a ustedes como almas caritativas. De una. ¿Algo que para el dolor? ¿Cuál? Algunos analgésicos son espasmódicos. Entonces toca darle un analgésico que sea antiespasmódico, es decir, que no vaya a cerrar la luz, sino que la abra. ¿Cuál analgésico? Ese realmente no mejora mucho, me gusta más otro porque ese sí ayuda a la expulsión. El diclofenaco. A veces con una sola dosis de diclofenaco es suficiente para que baje el cálculo. Entonces le pueden dar uno de analgésico, ya voy. Pero lo más evidente, antes que el diclofenaco, y se los pueden mandar inclusive al familiar que les está diciendo que le duele mucho, es que se hidrate. Porque si es una bolita de sal, ¿cómo rompemos una bolita de sal? Con abundante hidratación. Que es que no lo pueden canalizar, pues que tome agua, ese es otro problema. Que toman Coca-Cola. Ay, Y la eso produce Coca-Cola daño. tiene muchas sales, muchas sales. Es más, uno de los principales causantes de cálculos es el consumo de gaseosas como que tienen ese tipo de sales en su contenido. Entonces es agua, no. Si quieren, como no falta la tía que le gusta que le echen, yo no sé qué vainas, qué hierbas, alguna mariscada. Pero bueno, una de esas, agua con un sabor, limón, lo que sea, lo que le quieran echar. Pero agua, porque en la medida que yo tenga más agua, pues produzco más orina y ayuda a que expulse más fácilmente el cálculo. Por eso es que el tratamiento para la mayoría de cálculos que ustedes van a ver, inclusive algunas veces solo lo dejan con líquidos, manejo analgésico. Porque puede que el cálculo sea tan pequeño que muy probablemente solito lo expulse pues con el manejo de soporte, ¿sí? Si ya definitivamente el cálculo es muy grande, les recomiendo que se haga el procedimiento porque es muy chistoso. Uno llega con una pistolita que emite ondas de sonido, porque pues obviamente uno no voy a entrar, ¿para qué voy a entrar y abrir algunos riesgos? Y las ondas de sonido lo que hacen es romper el calculito y va expulsando el calculito. Es más, cuando los cálculos a veces los pacientes dicen, uy, sentí que lo expulsé, porque obviamente sienten todo el cálculo bajando y desgarrando hasta que llegas a la parte externa. Puede haber sangrado, obviamente, como está desgarrando la pared de la mucosa, entonces pues no es que sea un factor agravante, por decirlo así, pero para que le expliquen al paciente que puede tener algo de sangrado por la uretra, porque es normal, obviamente. Pero mi recomendación con estos pacientes es uno, mírenle a ver si les refiere dolor en esa zona, porque por favor tenganle piedad y pónganle líquidos al menos, canalícenlo y mándenle un bolito. Y pónganle un analgésico mientras lo ve el médico, porque a veces lo ven muy tarde y hasta ya lo expulsó cuando lo va a ver. Y entonces se aguantó todo el dolor. Señora. ¿Qué posibilidad que digamos el cálculo sea tan grande que rompa totalmente el dedo? No que rompa, pero sí que tape tanto el riñón que no puede bajar orina. Todos pueden generar obstrucción, pero entonces la mayoría de veces en las que presenta eso, igual necesita otro tratamiento adicional, porque entonces ¿qué pasa? El riñón como que no puede liberar, produce orina, pero no tiene cómo liberarla, entonces el riñón se empieza como a llenar de agua, entonces ya una hidronefrosis. Entonces si ya tiene hidronefrosis y demás, igualmente el tratamiento importante y rápido es quitarle ese cálculo para que baje la orina. La mayoría de veces resuelve, pero eso solamente lo podría determinar con exámenes de laboratorio y ecografías y demás. Clínicamente es muy, obviamente si está muy grave, pues probablemente de pronto se complicó. Que rompa el uréter, no. Más bien la preocupación de nosotros es que el riñón no tenga donde liberar su orina y se esté como ahogando en orina por decirlo así. O que lo llegue a perforar. Muy raro, el uréter es muy grueso. Histológicamente es lástima que no te tengo una imagen, pero es muy grueso, tiene mucha pared muscular. Lo más probable es que se enclave, pero perforarlo
Yo no conozco ningún caso, me tocaría ver, porque reportes de casos en la vida hay, ¿no? Pero muy poco probable que lo perforen. Los que sí pueden ser muy graves y muy sintomáticos, pero usualmente se presentan en personas con ureterolitiasis a repetición, o se dice urolitiasis, ¿no? Cuando no es en el uretero, pues puede ser en la vejiga. Se da como un cálculo tan grande que parece que llenara todos los cálices y la pelvis, se llama un cálculo colariforme. Esos son muy difíciles a veces, ni siquiera con las onditas se rompen, sino ahí se toca entrar a sacar, porque son muy grandosas. Pero se ve que debería tener la probabilidad de perforación rara, pero no sé cuánto porcentaje sea. Pues más, no sé si hemos tenido acá un caso, pero creo que. ¿Sí, señora? Yo tengo una pregunta en cuanto al analgésico que nos dices. ¿Cómo hay posibilidad que, por ejemplo, yo con el analgésico interfiera como en, o sea, en lo que va a hacer ya después del doctor? O sea, no es mejor dejarlo así y lo voy a como en el dolor, pues es mentira. A mí me parece que eso es crueldad. Sí. Porque la mayoría, el diagnóstico es clínico. Es decir, eso no es cuestión de que le dejó de doler, esperemos hasta que se esté retorciendo el dolor para que el doctor lo evalúe. La mayoría de veces uno mejora, pero sigue el dolor. Y lo segundo es que si de todas formas llega el médico y le dice que yo tenía un dolor, me dolían los testículos, pero luego del medicamento me mejoró y todo eso, uno probablemente diga, ya resolvió, y la mayoría de veces igual se pide la ecografía para descartar que lo haya expulsado, que sigue ahí. Pero lo que tú dices es cierto y eso lo tienen que manejar tristemente ustedes, si es ya más discernimiento de ustedes en su ámbito laboral, porque médicos mamones hay en todo lado, jefes mamones hay en todo lado, entonces pues ahí les tocará ver a ustedes ahí cómo se bandean. Yo les doy pues lo que considero que es mejor para el paciente, pero pues sí, uno a veces en los sitios de trabajo tiene mecánicas de trabajo complicadas. Ahí miran ustedes, porque también si está partiéndose de dolor y pues si tú justificas ahí todo, de todas formas el paciente te respaldará en la mayoría de los casos. Bueno, sigamos. Llegamos a la vejiga. Y aquí miren, comparemos. ¿Cuál vejiga será más grande? El hombre. ¿Y se han dado cuenta de lo poquito que aguantan los hombres? Sí, creo. ¿Poquito que aguantan los hombres? Sí, ya está para Fisiológicamente animarse. están diseñados para aguantar más que nosotras, pero no aguantan nada. ¿De qué Entonces, la estamos capacidad hablando? vegetal del hombre Disculpe, suele ¿cómo ser se más o está menos cambiando de 800 hasta 900 mililitros. En las mujeres depende de dos cosas principalmente. Uno, Si tú de qué fase del ciclo menstrual usted. Y dos, de si está embarazada o no. Ay, Porque con lo que les decía, miren Dios el quiera, útero ¿no? encima de esa pobre vejiga. yo siempre sé que me Y es una cosa que les pido que tengan comprensión con las embarazadas. Sí, que te Imagínense como. el chino encima de la vejiga. Sí. Entonces en el último trimestre esas señoras van cada 5 minutos al baño. Ahí si yo estuviera embarazada hasta se lo toleraba para ir a salirse la casa. Porque obviamente no tiene que la capacidad de la vejiga es de ser de 100 mililitros. Pues igual el peso que está haciendo es muy grande. Y lo mismo pasa con el útero de menstruación. Cuando el útero está inflamado, irritado, entonces por ejemplo si uno consume mucho líquido y demás, puede doler aún más, empeorar el dolor, los cólicos en la menstruación, porque están en contacto directo con esa zona. Entonces, en principio, las vejigas tienen diferente volumen o capacidad, siendo los hombres teniendo un mayor, un poquito más, unos 100, 150 mililitros más que la mujer. Pero a la larga, prácticamente tenemos el mismo. En resumen, los dos más o menos lo mismo. Y el problema es porque miren dónde da el reflejo de micción. Aunque yo tengo capacidad para casi 800 mililitros, solo con 250 ya tengo ganas de ir al baño. Se supone que prepuberalmente controlaron ese reflejo miccional, porque antes uno no tenía la capacidad de decir, puedo aguantar un ratito, pues que inicialmente los niños se orinan, porque se llena un poquito la vejiga, ¡pum!, reflejo miccional y sale la vejiga. Pero por eso les insisto yo tanto que ustedes ya son adultos reguladores.
Entonces la pueden controlar su reflejo miccional y yo sé que tiene 800 mililitros de capacidad. Y no es que yo me tomé el litro y ya de una vez me voy a orinar. Ya vieron todo lo que tiene que filtrar, o sea, es imposible que en 2 horas se le llene la capacidad vesical. Yo vengo 3 horas. Porque yo cuántos mililitros produzco por minuto. Ustedes que ponen en sus historias gasto urinario. ¿Qué es el gasto urinario? La cantidad de orina Que se produce por Minuto. por 20, no sé por qué me acuerdo. ¿Por hora? Entonces solo come 24 horas. No, por hora ¿Y tú sería cuánto hacer un dura? balance y mirar el balance si es positivo o negativo. Entonces, ¿cómo es el valor? Por eso es que me gusta hacer este ejercicio, porque ustedes ponen muy bonitos los valores, pero no entienden la mayoría de veces cómo es. Primero, ¿cómo están valores? Busquen ahí. Gasto urinario. ¿Qué les sale en gasto urinario? ¿Cuál es el? ¿Qué? Ya sé, ya voy. Ya voy. Eso no es del todo cierto porque hay otras zonas por las que se eliminan. Dice que es La diuresis diuresis es de las 24 más horas y importantes, peso. pero si es un paciente quemado, va a perder más líquido por la piel. Esas son pérdidas Si insensibles. es un paciente con abdomen abierto, eso van a ser pérdidas por la región abdominal. Es decir, no es líquidos administrados y eliminados. No. Esa no es la forma de calcularlo. Entonces, mira lo que está ahí. Es muy importante el peso. Porque ustedes casi siempre simplemente omiten el peso. Entonces, los valores es. ¿Qué es ese? Centímetros. Muy bien. Kilogramo. Minuto. Por eso es que tú tienes que saber, 1, cuánto pesa el paciente. 2, ¿en cuánto tiempo lo cuantificaste? ¿Te puedes cuantificar 1 hora? En 2 horas. Es más, si tú son pacientes críticos, uno no se va hasta las 24, sino más o menos cada 3, cada 6, depende del procedimiento, se mide. Y lo normal, como vieron ahí, les iba a preguntar para lo normal, pero si no sabían los valores unitarios, entonces dije, pues bueno. 0.5 a 1. Eso quiere decir que yo produzco 1 cc por kilo por hora. ¿Cuánto pesa? 68. Entonces eso es lo máximo que van a producir en 1 hora normalmente. Por eso lo que yo les digo, así se tomen el litro, en 1 hora no van a pasar de los 100 cc. Y en 2 horas no van a pasar de los 200 cc, obviamente. ¿Sí me explico? Y por eso sé que no pueden aguantar para ir al baño. Y por eso se les dice que vayan antes de la clase. ¿Está claro? Más o menos. Que cada 4, cada 8. Sí. Pues sí, Ahorita vamos a eso y ya te digo porque es importante, sobre todo en las mujeres. Pero ya. Pero tengamos en mente cuánto es lo normal, ¿listo? Vamos a 1 ponerlo cc en un por cc. minuto, ¿cierto? Ay, después hablan de sus hábitos urinarios. Entonces, esa vejiga no es que se quede quieta todo el tiempo, es decir, no es que esté abierta y inerte así recibiendo orina, Inerte. sino esa vejiga tiene 2 cosas de capacidad. 1, tiene la capacidad del borde, acá se llama el cuello de la vejiga, esto se llama el fondo de la vejiga, y ahí donde se angosta se llama el cuello de la vejiga. Y en la zona donde más se estrecha, cerrarse. Y ese es voluntario. La parte más externa, la parte aquí más externa se llama el esfínter uretral externo. Y miren una característica que en nosotras queda aquí cerquita de la uretra y de la región externa, pero que en los hombres esa porción está más abajo de la próstata, la vamos a ver más adelante. Lo que hace la vejiga, para no decir, bueno, hasta la zona en la que la persona es consciente y cierra el paso de la orina,
es tener otro punto de control, pero que controla ella. O sea que es un control involuntario, que es ella, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino se encargan de decir cerremos o abramos eso. Entonces ese punto de control, el que sí se encuentra puntualmente en el cuello, es el esfínter interno. Yo les digo puntos de control. Entonces el primero es la vejiga, que ella se encarga de decir no, todavía no nos vamos a liberar, mantengámoslo. Y el otro que es más lejano, que se llama el esfínter externo de la uretra. Pero como tal, dentro de la vejiga es el interno, que es involuntario. Músculo liso. Entonces el primer punto de control que tiene la vejiga es ese, es decir, yo cierro la salida. El otro punto de control para el volumen que contiene es las paredes de la vejiga. La vejiga es un músculo. Si ustedes lo miran de lado, todo esto es músculo liso. Y entonces si yo quiero ir al baño, yo puedo contraer, como pegar las paredes, exprimir la vejiga para que baje. Las paredes de la vejiga, el músculo que se encuentra en las paredes, se llama el músculo detrusor de la vejiga. Si yo quiero orinar, los músculos tienen que actuar contrariamente, me explico. Si yo quiero orinar, el detrusor se contrae y se debe relajar el esfínter interno. Si yo quiero aguantar, debo relajar el detrusor y contraer el esfínter interno de la uretra. Ahora, ¿quién contrae el detrusor y relaja el esfínter interno? ¿Qué parte del sistema nervioso autónomo? El simpático. Lo contrario, el parasimpático. Homero va a orinar, va a hacer popó. Pero si uno está estresado, lo normal no es que uno se orine, sino que lo contrario, esté pensando cómo corro, cómo peleo, cómo me defiendo. No me orino. Entonces lo normal debe ser que se aguante. Por eso es que lo parasimpático estimula y se pueden repasar, ahorita que estamos cerquita al final, van a repasar, por ejemplo, entonces, que dentro de las diapositivas de autónomo decía que el parasimpático contrae el detrusor, pero relaja el esfínter uretral, vesical interno. Y aquí lo contrario, si yo les digo que va a relajar el detrusor y va a contraer el esfínter, ese sería el simpático. Por eso es que piensen, cuando duren ahora sí, qué sé yo, en una clase toman líquido antes de entrar, o en una película, les digo yo. Tomen líquido antes de entrar a una película, tómense, que yo estoy convencida que a los de las películas le echan diuréticos en esa vaina, pero entonces tómense el vaso de eso y piensen lo eternas que se les van a hacer esas 2 horas de película, hasta cuando salgan al baño a orinar. Entonces todo su sistema de defensa está tratando de cerrar el esfínter para que no se libere. Pero bueno, pasándonos a una porción importante de la pared de la vejiga, es el sitio donde llegan a la vejiga los dos uréteros. Y ese sitio forma como un triángulo con la salida al esfínter uretral interno y se llama el trígono vesical. El trígono vesical entonces es como un repliegue de la mucosa que une los hiatos u orificios ureterales, uniéndose con el cuello de la vejiga, donde está formándose o iniciándose la formación de la uretra. Ahora sí, viniendo a lo de la frecuencia urinaria y demás. Entonces pasamos la vejiga, salimos del cuello, salimos del inicio de la uretra. Es decir, pasamos el esfínter uretral interno. Desde ahí hasta que se liberó, que se llama orificio uretral externo. Este es el orificio uretral interno y este es el uretral externo. Entonces, hay una variante evidente con respecto a la parte femenina y la parte masculina, y es la longitud de la uretra. Evidentemente, la uretra, no el uréter, estamos en uretra, que la uretra femenina es mucho más corta en relación a la uretra masculina. ¿Y eso qué hace? Entonces, para nosotras, aunque nosotras tengamos, entre comillas,
la misma capacidad, digamos, de almacenar en la vejiga. El problema es que microorganismos de la vulva pueden más fácilmente ascender, y si yo tengo la vejiga llena, es más fácil que entre más rápidamente a la vejiga, porque obviamente se dilatará un poquito también el cuello, y entonces es más fácil que asciendan infecciones de la vulva hacia la región urinaria. Por eso es que es más frecuente que en las mujeres presentemos infecciones urinarias bajas. Entonces aquí entra otra aclaración. ¿Cuándo es baja? ¿Cuándo es alta? Del uréter hacia arriba se llama infección urinaria alta, y de la unión pielo-ureteral. De la unión pielo-ureteral hacia abajo se considera infección de vías urinarias bajas. De las infecciones urinarias en general, la más frecuente son bajas, y de las bajas, la más frecuente es la uretritis. Lo que pasa es que una uretritis puede fácilmente complicarse con una cistitis, que es la inflamación de la vejiga. Pero lo más frecuente no es que sean cistitis, es solamente uretritis. Y por eso es que ¿cuál dicen que es la principal tratamiento? Uno, les recomiendo que no usen antibióticos indiscriminadamente, creo que ya fui clara con eso. Principal causa de muerte en este siglo va a ser por resistencia a antibióticos. Está aumentando más de lo que se debería. ¿Cómo será que estamos buscando formas de escalar muchos tratamientos antibióticos que antes eran más agresivos? Entonces, primera recomendación, no usen cualquier antibiótico, porque entonces imagínense si tienen un antibiótico, no lo toman bien o sin indicación, causan resistencia, pues eso va a generar muchas más cistitis más complicadas a futuro. Preferible usen manejo no farmacológico inicialmente. ¿Cuál es el manejo no farmacológico? Agua de nuevo. Porque ¿qué hace el agua? Estamos pero orinando, ¿no? Porque de nuevo, ahí sí nos sirve que yo tome agua pero no vaya al baño a orinar. Porque entonces la vejiga está acá haciendo presión, la pobre uretra está así también a tensión, entonces es más propenso. Es tomar líquido, ir frecuentemente al baño y disminuir la humedad en la zona vaginal y en la zona de la vulva. Porque si yo tengo acá un caldo de cultivo de bichos, pues obviamente así yo tome mucha agua y así yo vaya juiciosa al baño a orinar, entonces favoreceré mucho más que se presenten infecciones. Y no solamente es la humedad, perdón para la que le ofenda o el que le ofenda. Si yo me la paso con compañeros sexuales diferentes cada 8 días, o mi compañero sexual no tiene higiene de la región genital, o tiene infecciones de transmisión sexual frecuentemente, la vagina, miren al ladito que queda de la uretra. Entonces también, pues dependerá de la salud sexual y reproductiva de la mujer, que se pueden predisponer también uretritis y cistitis. Es más, muchas infecciones que se producen aquí en la vulva van a terminar produciendo también dolor e inflamación en la uretra. Entonces, pues tengan cuidado con su salud sexual, pero en general por eso siempre se recomiendan también los métodos de barrera, independiente que sea una pareja muy conocida y muy confiable y demás. Porque el método de barrera también ayuda a restringir un poquito el contacto con secreciones, infecciones de la región genital. Ay, es que yo no tengo relaciones homosexuales, peor, vulva con vulva, manos, cualquier cosa, porque ustedes no saben la cantidad de justificaciones que sacan del paciente. Las manos son peor de cochinas. ¿Es eso? Por eso les digo yo que ustedes muchas veces el cadáver es más limpio que sus manos. Me da risa que les da cosa con el cadáver. Entonces, por favor, métodos de barrera, porque también favorecen las infecciones urinarias. Ahora, pasándonos al del hombre, les voy a explicar por qué de pronto para ellos, no de pronto, porque para ellos es más difícil aguantar. Porque nuestro esfínter uretral externo queda aquí, en una cosa que vamos a ver más adelante que se llama el periné. Es decir, nuestro esfínter voluntario está más cerca del involuntario y podemos aguantar más fácilmente, por decirlo así. En cambio, miren dónde está el del hombre. El del hombre está como interrumpido por un trayecto a través de una glándula genital que se llama la próstata.
Y entonces ellos sí pueden tener escapes más fácilmente. Porque entonces, escapa un poquito de orina del esfínter uretral interno involuntario, y así ellos aprieten, ya salió un poquito de orina. Y sale. Y entonces pasó a la próstata. Y entonces por eso es que los hombres no pueden aguantar tanto. Porque la capacidad vesical se les relaja el esfínter uretral interno y ya prácticamente tienen que ir al baño a orinar. Y entonces hay una interrupción, por eso es que en el hombre hay más porciones de la uretra. En nosotros era la porción uretral interna, que era el punto en el que estaba el esfínter. Venía luego esta uretra que atravesaba el esfínter uretral externo, esa se llama la uretra membranosa. Y de ahí de la uretra membranosa ya llegamos al hiato uretral externo en la vulva, en la región externa. Y ya, pero ese recorrido es cortico. En cambio el hombre tiene además un trayecto en la próstata. Esa porción se llama la uretra prostática. Viene la membranosa, es decir, el punto en el que teníamos el esfínter uretral externo. Y luego además tiene que recorrer un cuerpo eréctil del pene que se llama el cuerpo esponjoso. Por eso es que esa porción de la uretra se llama uretra esponjosa o peneana. Esta razón de que sean tantos trayectos tan largos hace que las infecciones urinarias bajas en los hombres ya de por sí sean un factor de, digamos, que llama la atención, se consideran complicadas o atípicas. Porque para que en un hombre se presente una infección urinaria baja, quiere decir que los microorganismos llegaron e infectaron la uretra, tienen que ascender y transcurrir un largo trayecto. Por eso es que en los niños, cuando un niño tiene una infección urinaria baja, eso ya toca estudiar como su anatomía urinaria a ver si tiene algo adicional. En cambio en nosotras, digamos que no es tan raro, sobre todo si son chiquitas, están aprendiendo a ir al baño y demás. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir, la uretra inicia desde el orificio uretral interno que queda a nivel del esfínter uretral interno en el cuello de la vejiga y termina en el orificio uretral externo. Para el caso de las mujeres, la principal parte, casi la única, es la uretra membranosa. En cambio, en los hombres tiene prostática, membranosa y peneana o esponjosa. Y aquí viene otra aclaración. Cuando ustedes van a pasar una sonda urinaria, entonces ¿dónde la van a poner? ¿Dónde va a quedar en la punta de la sonda? En el cuello. No, porque entonces todas las sondas tienen en la punta, antes de la punta, un balón. Si tú le das la punta en el cuello, mira el pobre hombre lo que le vas a hacer. Le vas Tiene a que ampliar entrar la toda la próstata a la vejiga. y eso duele terrible. A la vejiga. Dentro de la luz de la vejiga. O sea, acá, no lo puedes dejar acá la puntita, tiene que ser acá, tiene que ser acá. Por eso es que no es solamente que uno, porque a veces les dicen que uno pase la sonda y ya salga la orina. La orina puede empezar a salir desde acá, como tú dijiste hace un rato. Por eso es que se debe avanzar otro poquito. Porque si uno la deja, sobre todo en el hombre, le estás a punta de balón dilatando la uretra prostática. Y eso duele. Duele mucho, inclusive puede sangrar y favorecer que se presenten infecciones a futuro. Entonces pasan la sonda y se infla el balón acá adentro. Y por eso es que si ustedes sienten presión para abrir el balón, Es porque no está. es porque no la han pasado del todo, está mal pasada, alguna alteración está. Entonces no deben tener fuerza al abrir el balón. Eso suavecito. Por favor. Bueno, ustedes solamente tienen buena mano en ese sentido, pero a veces se causan traumas uretrales cuando lo van a... No es a las malas, eso es con cariñito. Y más con los hombres, Y con yo los sí. rojos que son... Y así. Vale. O sea, hay como un mito, no sé si tan real, ya, de que si uno se queda mucho tiempo sentada en la taza, Lo vamos a ver sobre todo en urinario, pero eso es cierto. Porque uno debe ir al baño, no a sentarse a ver el celular. Me hicieron reír. El piso pélvico no está diseñado para soportar
Es que como te digo, no lo vamos a ver ahorita, el piso pélvico lo vamos a ver en genital, femenino y masculino. Pero entonces el piso pélvico es la suma de músculos que van a estar así y aquí estos del perineo. Entonces si tú te sientas, esos músculos que no están diseñados para eso están soportando todo este peso de las vísceras pélvicas, incluida la presión que tú estás haciendo para defecar. Entonces lo que haces es favorecer que el músculo se debilite y dificultar que los esfínteres abran paso para la salida respectiva de las estructuras. Entonces, al contrario, lo que haces estando mucho tiempo es empeorando la situación. Por eso uno debe sentarse 5 minutos, no hizo popó, de manos. 5 minutos, orinó, lo mismo. No es quedarse allá en la taza hasta que le salgan raíces. Pero después te lo doy con más detalle. Por ahora solamente dejemos que sí, uno no debe durar tanto tiempo. Y también por eso es que a veces ustedes sienten que están vaciando todo el volumen vesical, ahí sí toca quedarse un ratico más, y otro sí es una orina cortita. Pero bueno, siguiendo acá. Siguiente cosa, ojalá no les pase, pero bueno, en genital femenino lo vamos a pulir, pero ¿dónde yo ubico el orificio uretral externo? Encima de la vagina. ¿Cuál es la vagina? La grande. Y si es chiquita o está imperforada, ¿qué otro punto de referencia tiene? El clítoris. El clítoris, muy bien. Pero entonces me da risa porque a veces no se sabe la anatomía femenina. Yo no. Vean, las mismas mujeres desconocen. Sí, su no, anatomía. no. Pero ustedes no pueden ser porque ustedes Obvio, deben no. saber anatomía femenina. Ustedes también, ¿no? Hombres. Entonces, Ven por ahí, ¿no? clítoris, estos son los labios menores. Ustedes ubican, primero, a veces los labios mayores son tan grandes que toca separarlos. Separan los labios mayores, luego abren los labios menores, eso se llama el vestíbulo de la vagina, donde está, este es el himen. Puede variar, como les digo, a veces es más grande, a veces no, pero ese debe estar hacia posterior, hacia anterior se ve el capuchón del clítoris, ese que está acá. Que de nuevo a veces es grande, a veces es protuyente, ustedes lo importante es que ubiquen estas dos estructuras y en la mitad Está la el orificio uretral externo, meato uretral externo, porque a veces meten la sonda por la vagina, no crean. O lo intentan meter por el clítoris. Si vieron a sus compañeras cómo hicieron, ¿no? Espero que no vayan a cometer ese error. Lo de las uretras, que ya les dije las posiciones. Y eso es grave. ¿Eso es grave? Pues va a doler mucho, usualmente no. Pero Te duele la vagina, los organismos pero- que tenemos en la